El caso del Hogar Obrero es la historia de una caída que casi nadie vio venir. Esta cooperativa nació con la idea de facilitar el acceso de los trabajadores a una vivienda, pero con el correr de los años se convirtió en una mega empresa. Llegó a ser la compañía privada de comercio y servicios más grande de la Argentina, en especial cuando se metió en el negocio de los supermercados. La cadena Supercop tenía 290 sucursales en 14 provincias y representaba el 30% del comercio del país. No solo eso, sino que también producían alimentos que vendían con su propia marca. Desde hamburguesas, helados, conservas, tenían de todo. Pero a fines de los 80 se derrumbó dejando a miles de ahorristas y trabajadores pidiendo por su plata. Acá vamos a hacer un repaso por sus inicios, su crecimiento, su caída, con el foco puesto especialmente en esta gran cadena de supermercados. Y además hay dos figuras con mucha plata que aparecen en esta historia. Porque muchos se preguntan, ¿qué rol tuvieron Alfredo Coto y Eduardo Elstein en toda esta crisis? Bueno, quédense porque acá lo vamos a ver. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Supercop. ¡Vamos! Esto es un video hecho totalmente a pedido de ustedes, que hace rato que me vienen diciendo que haga algo sobre el Hogar Obrero. En particular después del video que subí de Coto, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Igual a los temas a veces hay que dejarlos de cantar, porque mientras armaba la lista de las misceláneas para 2025 pasó algo. En diciembre de 2024 volvió Supercop con una sucursal en San Telmo, ahí sobre la avenida Independencia. Quizás para los más jóvenes esto no significa nada y es un supermercado más, pero para muchos el regreso de esta marca despertó algo, desde recuerdos de la infancia hasta memorias feas de todo lo que pasó. Sin embargo, debe haber varios por ahí que no tienen ni idea de qué es el Hogar Obrero, Supercop o toda su gran crisis en los 90. Porque estamos hablando además de un proyecto que nació hace más de 100 años. En 1905 los doctores Juan B. Justo y Nicolás Repetto, junto a otros miembros del Partido Socialista, fundaron la cooperativa El Hogar Obrero, con la idea de facilitar el acceso a la vivienda. Al principio daban préstamos para que los socios pudieran construir su casa en un terreno de su propiedad. Después empezaron a desarrollar obras mucho más grandes. O sea, de las casas individuales pasaron a grandes viviendas colectivas con departamentos que después le alquilaban a sus socios. El primero fue en 1913 sobre la avenida Martín García y Bolívar, a pasos del Parque Lezama. Y a medida que iban sumando asociados, también los proyectos aumentaban de tamaño. Desde una torre de 24 pisos en Caballito hasta un barrio entero como el que tienen acá cerca en Villa del Parque. En total llegaron a tener más de 2 millones de asociados y construyeron 5.000 viviendas, en su mayoría en el Gran Buenos Aires. Pero yo quiero poner el foco en el negocio del consumo, que es de lo que solemos hablar en el canal. Porque esa pata fue la que lo llevó a expandirse a nivel nacional, aunque también fue un punto de conflicto en su colapso. Pero bueno, vamos paso a paso. Cuando el Hogar Obrero empezó con estas grandes viviendas colectivas, se dio cuenta que en la planta baja tenía un espacio que quizás podía explotar como un local comercial. Al principio arrancaron con un despacho de alimentos casa por casa, después fueron sumando otros rubros desde sastrería hasta calzado, perfumería. Sin embargo, no era una rama que ellos conocieran, entonces fueron aprendiendo haciendo. Por ejemplo, al no tener tantos socios, uno de los grandes problemas que tenían era de stock de productos. Si compraban mucha variedad, después les sobraba un montón, pero si no lo hacían, bueno, la gente no encontraba lo que buscaba. Aparte, varios de los productos que traían eran importados, como por ejemplo el té, y con la crisis del 29 se cortaron todas las importaciones. Lo mismo les pasó con la Segunda Guerra Mundial, entonces empezaron a virar hacia proveedores nacionales que les vendían a precio mayorista, a precio más amigable. Hasta ese momento igual estamos hablando de pequeños almacenes, el Hogar Obrero, nada más. Algunos abiertos por ellos desde cero y otros que eran en verdad almacenes cooperativos que se fusionaban a su red. El salto se dio en 1955 cuando inauguraron una torre de 24 pisos sobre Avenida Rivadavia y abajo abrieron un supermercado multirrubro y autoservicio. Como vimos en el video de Coto, el comercio minorista en la Argentina estaba como en plena transformación. Hasta la década del 50 el foco eran locales especializados, o sea, carnicerías, verdulerías o también los almacenes, ¿no? Que no eran autoservicio. Recién en los 60 se empieza a desarrollar con más fuerza el supermercadismo acá, inspirado en todo lo que era el modelo de Estados Unidos y también alentado con la promoción de inversión extranjera
extranjera que había puesto el presidente Arturo Frondizi. Antes que el Hogar Obrero estaba Tía, que había llegado acá a fines de los 40 y fue como ponele uno de los precursores en ese tema. Y en esos años, en los 60, aparecieron por ejemplo Minimax en el 62, Norte en el 64, Gigante en el 65 y otros como Canguro, Satélite y Tanti. Así que el Hogar Obrero fue como medio pionero en todo eso, en adelantarse a ese modelo de supermercadismo en el que tenías de todo en un solo lugar. Entonces, cuando la cooperativa inauguraba un nuevo edificio, ya lo hacía con un local comercial en la planta baja para empezar a vender. Los supermercados se llamaban el Hogar Obrero hasta 1972, cuando se les ocurre ponerle un nombre de fantasía, y ahí es cuando pasan a ser los Supercop. De Buenos Aires la marca pasó al interior con locales en Córdoba, en Rosario, y además se integró verticalmente al sumar producción propia de alimentos con varias plantas alrededor del país. Si les parece, vamos a repasar un poco toda su estructura para que tomemos noción del tamaño que tenía. Por ejemplo, tenía frigoríficos con una faena de 300.000 cabezas por año y más de 3 millones de cajas de hamburguesas. Con Crainsa producían 1,5 millones de kilos de panificados por mes y más de 120.000 docenas de facturas. En la planta de pastas hacían 12 millones de paquetes por año y 250.000 tapas de empanada por mes. También manejaban una láctea que tenía un volumen de 10 millones de litros por año y de 2 millones de kilos de queso. A eso sumale la procesadora de fruta, la planta de conservas, la producción de arroz, las granjas de chanchos y de pollos. Se calculaba que el Hogar Obrero producía un 14% de los alimentos que se consumían en todo el país. Cualquier persona podía ir a un Supercop a comprar, pero a los socios se les descontaba el ticket de las ganancias que generaba la cooperativa. En un momento tenía tantos socios que pagaban su cuota y ponían ahí sus ahorros que terminó creando un banco para poder canalizar todo ese dinero. Incluso en el 84 lanzaron una tarjeta de crédito y débito para que los asociados tuvieran a la hora de ir a comprar. O sea, el Hogar Obrero había pasado de ser una pequeña cooperativa de Buenos Aires a una de las empresas más grandes de la Argentina, porque en los 80 siguió creciendo con proyectos cada vez más grandes y más ambiciosos. Así es como llegó a tener un patrimonio de 650 millones de dólares en 1989, justo antes de su caída. Pero igual pasaron algunas cosas en esos años previos a su derrumbe. El foco de la cadena siempre había estado en abastecer a la clase trabajadora, o sea, precios accesibles, cero lujo. Sin embargo, en un momento quiso dar un paso más en la pirámide, porque cada local tenía algo distinto, o sea, uno capaz tenía electrodomésticos, otro tenía también un comedor y así. Entonces en 1987 decidió juntar todos estos comercios y abrió su primer centro comercial en el barrio de Retiro. La idea de la empresa entonces fue empezar a crecer con este tipo de emprendimientos. Por eso compraron el antiguo mercado del Abasto para poner un hipermercado y un edificio, y lo mismo hicieron con el mercado Espineto en Valvanera, donde iban a inaugurar un shopping integral. Para estos dos proyectos tomaron deuda bancaria, y este dato va a ser importante para lo que va a venir después, porque las dos obras eran gigantes en comparación con lo que venían haciendo hasta ese momento. La del Abasto se pausó en un momento para poder acelerar la del Espineto, que tuvo su gran apertura en noviembre de 1988. Al mismo tiempo, Supercop invertía fuerte en publicidad, porque era el principal sponsor del programa Sume y Lleve, que salía en Canal 9 y estaba basado básicamente en juegos de productos de supermercados. Hace unos años Listorti tuvo un programa de supermercados basado en otro que también se llamaba Clean Caja, que estaba Berugo Carámbula, o sea, plagio del plagio del plagio, pero bueno, por si así lo asocian, era un programa de este estilo. Que igual Sume y Lleve duró del 88 hasta 1991, cuando tuvieron que cancelarlo justamente por la caída del Hogar Obrero. Así que si les parece, veamos cómo empezó el desplome de esta marca. Como vimos, el Hogar Obrero se había endeudado para todos estos planes de expansión. Además, dependía fuerte de los ahorros de los asociados para poder financiarse. Uno de sus grandes problemas, como también el de todos, fue la hiperinflación de 1989. En julio, el gobierno de Raúl Alfonsín acumulaba un aumento de precios de más del 2000%, así que decidió entregarle la presidencia a Carlos Menem antes de tiempo. Todo esto muy resumido, por supuesto. Muchos de ustedes seguro lo vivieron, así que ni siquiera me hace falta explicarles lo que pasaba en esa época. Había conflicto social, protestas en las calles, saqueos a comercios chicos y grandes supermercados. Al mismo tiempo, la tasa de interés del plazo fijo a 7 días era tan alta que no se alcanzaba ni el tiempo a imprimir la plata y se armó una gran bola de vencimientos. Entonces, en diciembre de 1989, el ministro de Economía Antonio Herman González anunció el famoso Plan Bonex para disminuir la cantidad de guita en circulación. ¿Qué significaba el Plan Bonex? Básicamente te
cambiaban los australes que tenías vos ahí en el plazo fijo en la cuenta de banco por un bono que vencía en 1999. Eso era obligatorio para todos los depósitos que superaban el millón de australes, o sea, más o menos unos $500. Algunos se quedaron con ese bono, fueron cobrando con el tiempo y listo. Pero para un trabajador que ponía su sueldo en el plazo fijo para tratar de no perder con la inflación, necesitaba la plata, entonces tenía que salir a vender ese bono. Y en el mercado el precio de compra del bono era de un 30% de su valor, o sea, perdía el 70% de su plata. Entonces, ¿cómo es que se conecta esto del plan Bonex con la historia del hogar obrero? Bueno, la cooperativa canalizaba el ahorro de sus socios y después los invertía. Pero cuando salió este plan, el hogar obrero hizo una movida que para muchos fue un gran error que le costó muy caro, porque salió a devolverle a sus socios esa plata en efectivo y vendió los Bonex para poder hacerlo. La gente, se imaginan, cuando se enteró fue corriendo a sacar sus ahorros y en un momento ya era tal la cantidad de gente que no le alcanzaba para poder devolverle a todos. Para que se den una idea, había 200.000 personas que tenían ahí los ahorros de su vida. Así que el hogar obrero salió a conseguir un préstamo del Banco Nación poniendo todos sus activos como garantía, pero eso tampoco le alcanzó. En febrero de 1991 congeló el retiro de depósitos por 35 días y un mes después pidió la apertura del concurso de acreedores. Porque también la inflación, que venía desacelerándose desde octubre de 1990, en febrero tuvo un salto del 27% contra enero, el mes anterior. Para ese momento la situación financiera de la cooperativa era tan débil que los proveedores tampoco querían darles mercadería, entonces las góndolas de las sucursales estaban vacías. Se calcula que el pasivo total de la compañía era de 390 millones de dólares y un 20% de eso pertenecía a los bancos. El plan era vender propiedades, locales, fábricas para poder juntar plata y pagar esa deuda. Mientras tanto, a los ahorristas les dieron un papel que se llamaba TIP Hogar, por título patrimonial el hogar obrero, para reconocer un poco lo que les debían a cada uno de ellos. El tema es que se empezaron a vender activos, sin embargo la gente no veía su plata. Algunos dicen que la guita en verdad fue para pagarle a los acreedores más importantes, a los bancos, a los más institucionales. Aparte había protestas de empleados pidiendo que les paguen los sueldos atrasados y acumulaba más de 1.800 juicios laborales. Acá es cuando entran en escena el señor Alfredo Coto y Eduardo Elstein. Por un lado, el carnicero se quedó con muchísimas sucursales de Supercop que la compañía ya no podía manejar. El Coto de Avenida Maipú es un ex hogar obrero, el de Munro también, y el gigante ese que vieron en Ezeiza lo mismo. Incluso leí que en el de Villa Luro hay una placa delante del Coto que recuerda que ahí antes había un Supercop. No sé si alguno que viva por la zona lo puede chequear. Según Alfredo Coto, él se presentó a las licitaciones de estos locales y las ganó porque nadie los quería. Muchos de ustedes en los comentarios también apuntaban sobre este vínculo que siempre se mencionó entre Alfredo Coto y Carlos Menem como algo que podría haberlo favorecido al empresario para quedarse con todos estos locales. Lo mismo pasó con el Shopping Espineto, que ahora también forma parte del imperio de Coto y lo vimos no solo en el video de Coto, sino también en el video del Luna Park y de Diego Finkelstein. Por las dudas meto un chivo de un video. En fin, sobre este tema hay mucha especulación, rumores y poca información de verdad. Así que si alguno de ustedes sabe algo porque estuvo relacionado o por lo que sea, puede sumarlo acá abajo en los comentarios, así también nos enteramos todos porque a mí la verdad me interesa. Nuestro otro magnate en cuestión, Eduardo Elstein, compró el 75% del proyecto del Abasto y lo convirtió en el shopping que conocemos hoy. Pero ese terreno estaba compuesto de 3 propiedades y hoy en una de ellas funciona un hipermercado Coto. Igual tampoco descubro nada en el vínculo entre estos dos señores porque tienen negocios inmobiliarios juntos, los cuales conté ya en otro video. Volviendo a la historia, pasaron 10 años y los que tenían el tipo hogar seguían ahí, esperando. En diciembre de 2003 la justicia intervino en la cooperativa y ordenó un pago provisorio de solo 14 centavos por cada peso que le debían a los ahorristas. Con el tiempo se vendieron las propiedades. En 2005 también, después de varios años de intervención judicial, la cooperativa volvió a ser de sus socios. Y en 2012 anunciaron el fin del concurso y que no debían absolutamente nada. Pero si alguno de ustedes o alguien de su familia formó parte de esta historia, me gustaría saber cómo fue su experiencia, si pudieron cobrar, cómo lo vivieron, así que pueden dejar su historia también acá abajo en los comentarios. Después de pasar por todo esto, llegamos al regreso del hogar obrero que les conté al principio. Una vez terminó el concurso, la cooperativa confirmó que iba a volver a los proyectos inmobiliarios. El primero fue un condominio en Moreno con 150 departamentos y una inversión de 9 millones de dólares. En el sitio aparecen otros 2 que ya están terminados aparentemente en Boedo y en San Cristóbal. Pero también figuran otros 2 proyectos que dice que están suspendidos por falta de financiamiento. El tema
del supermercado es una historia distinta, porque se conecta con otra entidad que se llama Cooperativa Obrera. Ya sé, los nombres son parecidos, pero son dos cosas diferentes. La Cooperativa Obrera nació en 1920 y también creció con supermercados autoservicio, en particular en el sur de Buenos Aires y otras provincias. Hoy su cadena forma parte del top 10 dentro del negocio en el país y tiene 148 sucursales. En 2014 el Hogar Obrero le dio la licencia de su marca propia Coop a la Cooperativa Obrera para que la use para productos del hogar y textiles. Y 10 años después ampliaron esta alianza. Firmaron un convenio para reflotar Super Coop en antiguos locales del hogar, aunque con administración de la Cooperativa Obrera. Así fue como en diciembre de 2024 abrieron ese local del Super Coop en San Telmo, donde antes funcionaba un Carrefour. Dicen que invirtieron $1,5 millones y que si todo sale bien, la idea es inaugurar más sucursales, porque el Hogar Obrero tiene entre 4 y 5 locales más en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto forma parte de la historia del Hogar Obrero. Para muchos representa ese sueño de poder tener una casa, de llenar el changuito, algo que todos queremos. Y también expresa el dolor de perder todo, esa angustia que es indescriptible. En fin, otra historia acá en Las Misceláneas y el video termina acá. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este proyecto, pueden mandarme un pequeño cafecito. También va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de unirse al Club de las Misceláneas y yo no tengo nada más para decirles, les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.